En Nueva York se celebra la boda de Connie, hija de Don Vito Corleone. Don Vito es conocido entre sus allegados como el padrino. Es la cabeza de la familia mafiosa, los Corleone. En su despacho, Vito y Tom Hagen, quien es su hijo adoptivo y abogado de la familia, a quien Vito rescató de la calle, atienden las peticiones de sus invitados porque saben que un siciliano no puede negar nada el día de la boda de su hija. Amerigo Bonasera, conocido funerario de Don Corleone, se acerca en busca de un favor. Su hija fue atacada brutalmente por su novio y otro joven, pero el castigo que recibieron fue insignificante, así que quiere que Vito haga justicia. Bonasera ha eludido el contacto con Don Vito, principalmente debido a sus negocios fuera de la ley. Bonasera le dice: «Sé mi amigo, padrino». El don se encoge de hombros al principio, pero al oír el título levanta la mano y un humilde Bonasera besa el anillo que lleva en ella. Vito está dispuesto a que sus hombres les den un escarmiento a esos jóvenes agresores, pero a cambio espera la lealtad de Bonasera y que éste se comprometa a prestar su servicio cuando se le requiera. Michael es el hijo menor de Don Vito y un héroe condecorado en la guerra. Llega a la boda de su hermana, acompañado de su novia estadounidense, Kay Adams. La familia Corleone espera que algún día Michael ocupe un puesto de poder político, como senador o gobernador. Mientras tanto, el padrino continúa atendiendo a los invitados. De pronto, un alboroto y aplausos de admiradoras se escuchan con la entrada de un famoso cantante, Johnny Fontane. Kay se sorprende al reconocer al cantante en la boda y Michael le cuenta cómo su padre impulsó su carrera artística, pero Michael le enfatiza a Kay que sus planes son diferentes y no desea involucrarse en los negocios familiares. Después le presenta a sus hermanos. Fredo, el del medio. A Fredo no se le considera un heredero probable de los negocios familiares. Su hermano mayor, Santino, quien esperaba tomar el mando cuando Don Vito se retire. Sonny es fuerte, tiene valor, se muestra siempre generoso y aunque está casado, no le importa exhibir su tendencia de infidelidad. Don Vito sale a recibir a su ahijado Johnny. Necesita que el padrino intervenga para conseguir un papel en una película. Esperando que esto reviva su carrera artística, resulta que Jack Waltz, un productor de cine, se niega a otorgarle un papel protagónico que tiene el potencial de relanzar su fama. Don Vito le pregunta si pasa tiempo con los suyos, a lo que Johnny asiente. «Muy bien», responde el padrino, «porque un hombre que no pasa tiempo con su familia nunca podrá ser un verdadero hombre». Mirada rápidamente a Sonny y abraza cariñosamente a Fontaine. De inmediato le garantiza a Johnny que conseguirá el papel, pues hará una oferta que Waltz no podrá rechazar, y luego instruye a Hagen para que viaje esa misma noche a California y resuelva la situación. Finalmente, el padrino regresa a la celebración y baila emotivamente con su hija Connie. Al día siguiente, Hagen en California se presenta en la mansión del productor Waltz. Waltz lo recibe cortésmente. Después de saber que es un enviado de Don Corleone, Waltz lo guía a través de su gran propiedad, mostrándole su establo y a su caballo de raza, el cual presume que le costó $600,000. Durante la comida, Hagen aclara que Corleone es el padrino de Johnny. Sin embargo, Waltz rechaza la solicitud. Argumenta que tiene un rencor contra Johnny, quien sedujo a una joven actriz que él había estado preparando para el estrellato, provocando que la chica abandonara su preparación. A medida que expone sus razones, en el rostro de Waltz se dibuja una expresión de profunda ira y termina insultándolo a él y a Vito Corleone. Algo que había aprendido Hagen de Don Corleone era: «Nunca te enfades», le había repetido miles de veces. «No pronuncies amenaza alguna, razona con la gente». El arte del razonamiento consistía en desoír todos los insultos, todas las amenazas, algo así como poner la otra mejilla. Finalmente, Hagen se retira. A la mañana siguiente, Waltz despierta, sintiendo algo húmedo en su cama, y al retirar las sábanas, descubre con horror la cabeza ensangrentada de su valioso caballo. Finalmente, 6 horas más tarde, Johnny consigue el papel. La crueldad, el profundo desprecio por los valores establecidos, apuntaban como autor del crimen a un hombre que hubiera establecido sus propias leyes, a un hombre que se considerara una especie de dios. Además, debía de tratarse de un hombre muy poderoso, pues, como era bien patente, los guardias privados, colocados en los establos, nada habían podido hacer. De regreso en Nueva York, Hagen informa a la familia sobre un hombre llamado Sollozzo, apodado el Turco, quien ha solicitado una reunión con Don Vito. Sollozzo se dedica al negocio del narco y requiere capital en efectivo.
influencia política y protección legal, para lo cual está dispuesto a compartir ganancias. Además cuenta con el respaldo de la familia Tattaglia en Nueva York, lo que indica que es un negocio grande. En la reunión con Sollozzo, Don Vito declina su oferta porque considera que perdería sus relaciones políticas si descubren que ha ingresado en el negocio de las drogas. Después, en privado, Vito regaña a Santino, indicándole: «Nunca dejes que los que no pertenecen a la familia sepan lo que realmente piensas». Y luego manda llamar a Luca Brasi. Inquieto por Sollozzo, Vito encarga a su ejecutor que vaya a casa de los Tattaglia, fingiendo que está descontento con los Corleone, con el fin de recabar la información que pueda. Así lo hace, y días después, Luca es recibido por Bruno Tattaglia y Sollozzo. Sin embargo, en cuanto Brasi se inclina para que Bruno le encienda el cigarro, Sollozzo aprovecha para apuñalarlo en la mano y un sicario lo ahorca por la espalda. Más tarde, Sollozzo toma a Hagen en su auto como invitado a la fuerza para hablar sobre sus propuestas y lo libera 3 horas después. Sollozzo trata de persuadir a Hagen para que convenza a Sonny de aceptar el mismo trato que le propuso a Vito. Con el fin de lograr la paz entre todos, Hagen responde que hará lo que pueda y después es liberado. Al mismo tiempo, Don Vito se dispone a ser llevado a su casa por su hijo Fredo, debido a que su guardaespaldas Polly enfermó. Antes de partir, el padrino decide cruzar la calle para comprar fruta, pero de pronto 2 sicarios lo interceptan y le disparan varias veces a Vito, mientras Fredo, el miedo le impidió reaccionar, mientras Vito yace en el suelo quedando la incertidumbre si ha perdido la vida o no. Michael ha continuado su vida normal, alejada de los asuntos familiares, tal como se lo confesó a su novia Kay. Al salir del cine con Kay, Michael se entera, a través de los periódicos, del atentado contra su padre Don Vito y que podría estar muerto. Michael inmediatamente llama a Sonny y este le revela que su padre está malherido y pide a Michael vaya a reunirse en casa para estar con su madre. Michael llega a casa y asiste pasivamente a una reunión en la que Hagen pide a Sonny a aceptar el convenio para lograr la paz, pero Sonny se muestra renuente y en medio de la acalorada discusión les llega un macabro mensaje: 2 peces envueltos en el chaleco antibalas de Luca Brasi, lo cual en siciliano significa que Luca duerme con los peces. Al día siguiente, por órdenes de Sonny, Clemenza y Rocco, 2 sicarios de la familia, llevan a Polly, el chofer, a dar un paseo por Manhattan. En el camino de regreso, Clemenza le pide a Polly que detenga el auto para orinar, y en ese momento Rocco acaba con el chofer. Por la noche, Michael, que es ajeno al negocio de los Corleone, sale a cenar con Kay. Durante la cena se muestra frío y le sugiere distanciarse. Él le dice que la llamará. Esa noche, Michael decide visitar a su padre en el hospital privado. Al llegar, se sorprende al no encontrar a nadie vigilándolo. Una enfermera le informa que los guardias estaban interfiriendo con el servicio del hospital y la policía los sacó 10 minutos antes. Rápidamente, Michael comprende que planean venir a acabar con su padre y llama a Sonny en busca de ayuda. Enseguida traslada a Don Vito a otra habitación y se oculta detrás de una puerta para vigilar la entrada. Inesperadamente, Enzo, el yerno de un panadero a quien Vito ayudó, llega al hospital para presentar sus respetos. Michael le advierte que habrá conflicto y Enzo decide quedarse para ayudar. Por el favor que Vito hizo por él, ambos se colocan en la entrada del hospital. Michael con calma ajusta el cuello de Enzo e instruye al panadero a simular que lleve un arma en el bolsillo, con el fin de aparentar ser guardias. Cuando los hombres de Sollozzo se detienen frente a ellos, logrando disuadir a los sicarios, un grupo de policías, liderado por el capitán McCluskey, llegan y detienen a Michael. McCluskey admite haber retirado los guardias de Vito, pero Michael lo desafía y sugiere que Sollozzo ha sobornado al capitán para tenderle una emboscada a su padre. Ante esto, enfurecido, McCluskey golpea a Michael en su cara, fracturando su mandíbula. En ese momento, Tom Hagen llega a la escena, acompañado de detectives privados, obligando a McCluskey y sus hombres a liberar a Michael y retirarse. El incidente en el hospital enfurece a Sonny, quien responde ordenando eliminar a Bruno Tattaglia, el hijo mayor y heredero de Don Tattaglia. Sollozzo solicita una reunión con los Corleone y pide que sea con Michael, por su carácter neutral, quien asista para escuchar la propuesta. Hagen considera que deberían escucharlo, pero Sonny está harto de reuniones. Entonces Michael coincide con Sonny en que deben actuar contra Sollozzo. Propone entonces acordar la cita con él y con McCluskey. A sabiendas de que será revisado, sugiere que Clemenza busque una manera de esconder un arma.
y él se encargará de eliminarlos a ambos. Michael asegura que va en serio y le recalca a Sonny que no es personal, sino estrictamente un asunto de negocios. Al final todos aceptan su plan. Michael es recogido por Sollozzo y McCluskey. El capitán lo registra y lo encuentra limpio. En el restaurante, Sollozzo intenta justificar los ataques contra Vito, asegurando que todo era simplemente cuestión de negocios. Ahora insiste solo busca una tregua. Michael pide permiso para ir al baño, y ahí localiza el revólver que Clemenza le preparó. Al regresar a la mesa, Michael se toma un momento, reflexiona que, si aprieta el gatillo, su camino cambiará para siempre, y decidido saca el revólver y acaba tanto con Sollozzo como con McCluskey. Con este hecho, Michael pasa de ser un héroe de guerra a ser un prófugo de la justicia. Michael es enviado a Sicilia. Para mantenerse oculto durante un tiempo, Don Vito regresa a casa tras su estancia en el hospital, y tanto Hagen como Sonny lo ponen al día. Tras el asesinato de McCluskey, la policía ha estado entorpeciendo todos sus movimientos y las otras familias mafiosas les muestran hostilidad. Sin embargo, han conseguido sacar a la luz evidencias de la corrupción de McCluskey, lo que ha ayudado a calmar un poco las aguas. Sonny menciona que enviará a su hermano Fredo a Las Vegas para que se adentre en el negocio de los casinos. Vito, preocupado, pregunta por su hijo Michael, y Hagen, con cautela, le revela que fue Michael quien ejecutó a ambos, dejando a Vito visiblemente afectado. En Sicilia, Michael vive bajo la protección de Don Tomasino, un viejo amigo de la familia Corleone, siempre escoltado por Calo y Fabrizio. Michael queda cautivado al conocer a la hermosa Apolonia, joven hija del dueño de un bar local, y tras varias citas y atenciones, logra conquistar su corazón. Por otro lado, el matrimonio entre Connie y Carlo está deteriorado. Un día, Sonny, quien es muy impulsivo, nota un moretón en el rostro de su hermana, que se encuentra embarazada. Sin pensarlo dos veces, localiza a Carlo y en plena calle lo golpea con furia y amenaza con eliminarlo si vuelve a ponerle una mano encima a Connie. Días más tarde, un Carlo furioso conspira con Don Tattaglia y Don Mancini, líderes de las familias rivales de los Corleone, para tenderle una trampa a Sonny. Carlo organiza que una de sus amantes llame a su casa, sabiendo que Connie será quien conteste. Connie, estando embarazada y muy angustiada, confronta a Carlo, y él, aprovechando la situación, agrede a su esposa, con la intención de provocar a Sonny y llevarlo fuera de la casa de los Corleone, quien enfurecido sale rápidamente y sin escoltas hacia la casa de su hermana, decidido a confrontar a Carlo. Sin embargo, en el trayecto, Sonny es emboscado en un peaje de la autopista y es brutalmente acabado. Lo que decía Don Vito: nunca te enfades, no pronuncies amenaza alguna y razona con la gente. Tom Hagen le comunica a Don Vito la trágica noticia de Sonny, pero en lugar de buscar venganza, Don Corleone decide convocar una reunión con los jefes de las 5 familias para negociar la paz. También, Don Vito recurre a Bonacera, el funerario, le pide que emplee todos sus conocimientos y habilidades para asegurarse de que la madre de Sonny no vea el rostro desfigurado de su hijo. Mientras tanto, en Sicilia, Michael y Apolonia se comprometen y se casan, pero pronto, la ubicación de Michael se da a conocer a los enemigos de los Corleone. Don Tomasino le informa a Michael sobre el deceso de Sonny. Sin embargo, mientras la pareja se prepara para la mudanza, Apolonia pierde su vida. A causa de una bomba en el coche, el explosivo estaba destinado para Michael. Fue puesto por Fabrizio, un traidor. En Estados Unidos, Don Vito lleva a cabo la reunión de las 5 familias. Están presentes los jefes de los Barsini, Cuneo, Tattaglia, Stracci y Corleone. Las familias llegan a un acuerdo. El tráfico será permitido, pero bajo estricto control, y Don Corleone compartirá sus contactos de jueces y políticos para que las demás familias puedan beneficiarse de ellos. A pesar de no estar de acuerdo con el negocio de las familias, Don Vito acepta el trato, ya que terminar con el conflicto es la única manera de asegurar el regreso de Michael al país. Todos aceptan los términos del acuerdo con un abrazo entre Don Tattaglia y Don Corleone. No obstante, tras la reunión, Don Corleone deduce que fue Don Barsini y no Tattaglia el verdadero instigador detrás del inicio de la guerra y la pérdida de su hijo. Michael regresa finalmente a Estados Unidos, se reencuentra con su antigua novia Kay. Kay le reprocha que había prometido no convertirse en alguien como su padre, pero Michael replica, argumentando que su padre no es diferente de cualquier otro hombre poderoso, como un presidente o senador,
Kay alega: ¿Sabes lo ingenuo que suenas, Michael? Los presidentes y senadores no hacen que eliminen a sus hombres. Y Michael responde: Oh, ¿quién es el ingenuo, Kay? Michael le asegura a Kay que los días de las actividades ilícitas de su padre han terminado y que en 5 años la familia Corleone será completamente legítima. Michael le confiesa a Kay que regresó porque la necesita, la ama y desea casarse con ella. Kay acepta. 2 años después, Clemenza y Tessio se quejan de que los Barzini están invadiendo su territorio y piden permiso para tomar represalias, pero Michael les niega la solicitud. Michael les comunica su plan de trasladar las operaciones familiares a Nevada y les asegura que, una vez establecidos allí, Clemenza y Tessio tendrán la libertad de independizarse y crear su propia familia en Nueva York. Clemenza y Tessio temen que, en ausencia de los Corleone, quedarán a merced de los Barzini. Sin embargo, Don Vito interviene y les pide que hagan lo que Michael les pide. Posteriormente, sin estar al tanto de su implicación en la emboscada de Sonny, Michael asegura a Carlo, quien creció en Nevada, que será su mano derecha. Además, informa a Hagen que ya no será el consejero, sino únicamente el abogado de la familia en Nevada, y designa a Vito como el nuevo consejero. En privado, Hagen pregunta sobre su cambio de rol, y Michael le responde que Hagen está en contra de la violencia y las cosas pueden ponerse un poco feas. Tiempo después, Michael viaja a Las Vegas para reunirse con Moe Greene, un astuto y acaudalado magnate de los casinos, buscando expandir sus operaciones. Al llegar es recibido por Fredo, su hermano a quien Sonny había enviado previamente a Las Vegas para aprender sobre el negocio de los casinos bajo la tutela de Moe. De manera arrogante, Michael propone comprar el casino de Moe, argumentando que este solo genera pérdidas, pero Moe se enfada y rechaza la oferta tajantemente. Greene está convencido de que la era de los Corleone ha terminado y que puede obtener un mejor acuerdo con los Barzini. Observamos que Michael provoca emocionalmente a Moe Greene para que éste revele sus intenciones. Recordemos lo que dijo Vito a Sonny: nunca reveles tus pensamientos a extraños. A medida que la tensión crece en la negociación, Fredo muestra su apoyo a Moe y tras concluir el encuentro, Michael advierte a su hermano que nunca vuelva a tomar partido en contra de la familia. Al regresar a casa, Vito le confiesa a Michael su sospecha. Cree que los Barzini utilizarán a alguien de toda la confianza para convocar una reunión, pero en realidad será una emboscada para eliminar a Michael. Vito también comparte que nunca quiso que Michael se sumergiera en el mundo del crimen, sino que esperaba que ocupara un cargo de poder político legítimo. Meses más tarde, mientras Vito disfruta jugando con su nieto Anthony, hijo de Michael, cae repentinamente y fallece. Durante el funeral de Vito, Tieso se acerca a Michael para proponerle una reunión con los Barzini. Revelándose, así como el traidor que Vito había anticipado, Michael acepta, aparentemente, y orquesta una seguidilla de eventos que se desarrollarán de manera simultánea al bautizo de Michael Francis Rizzi, hijo de Connie y Carlo, y del cual Michael es padrino. Durante el bautismo, Michael se encuentra en la iglesia, presenciando el rito. Mientras renuncia a Satanás y a todas sus tentaciones, se desencadenan los eventos que había planeado. Simultáneamente, Don Strachey es ejecutado en el ascensor de un hotel a manos de Clemenza. Moe Greene es ultimado con un disparo en el ojo. Don Cuneo es acribillado en una puerta giratoria de un hotel por Willie Sicchi. Don Tattaglia termina su vida en su cama por Rocco y otro soldado Corleone, y Don Barzini es abatido en las escaleras de su edificio de oficinas. Tras el bautismo, el buen Tessio cree que será llevado a la reunión que había coordinado entre Michael y Barzini. Sin embargo, es rodeado por Willie Sicchi y otros hombres, y antes de ser llevado a su destino fatal, le dice a Hagen: «Dile a Mike que no era nada personal», frase icónica de la película. Mientras tanto, Michael confronta a Carlo por su participación en el asesinato de Sonny, obligándolo a confesar su implicación en la emboscada instigada por Barzini. Michael le promete a Carlo que no lo eliminará y que su castigo será ser excluido de los negocios de la familia y exiliarse en Las Vegas, pero cuando Carlo sube al coche que lo llevaría al aeropuerto, es ahorcado por Clemenza bajo las órdenes de Michael. Una desconsolada Connie enfrenta a Michael en la residencia Corleone, acusa a Michael de ser el responsable de la muerte de Carlo y se
se muestra devastada por el acto, sobre todo porque Michael es el padrino de su hijo. Kay cuestiona a Michael sobre las acusaciones de su cuñada. Él evita responder y le recuerda que nunca debe cuestionarlo sobre sus negocios. A pesar de ello, Kay insiste, y Michael, mintiendo, le asegura que no tuvo nada que ver con la muerte de Carlo. Ella le cree y se siente aliviada, pero observa que entran a su oficina a rendirle respeto al nuevo padrino.